Hola, ¿qué tal? Feliz séptimo, ¿cómo están? Bienvenidas sean. Hola, Bueno, Mara, buen día, feliz séptimo. ¿cómo les va? Bien, bien, gracias a usted. Esperamos que esté bien. Usted y toda su familia, los mejores deseos. Muchas gracias. Sí, estamos bien. Bendito el Eterno. Y bueno, vamos a empezar. Si les parece, señor Alma, usted me dice si empezamos ya o esperamos un poco. Claro que sí, puede empezar. Gracias. Gracias. Bueno, bienvenidas sean entonces y vamos a seguir con el tema que veníamos tratando la semana pasada, que es el tema de la culpa. ¿Sí? Si no estuvieron la semana pasada, les invito a ver la grabación porque, bueno, parte importante la tratamos en este primer encuentro acerca del mecanismo de la culpa, cómo es que se da, algunos elementos que están presentes y en sí cómo es que se instaura el hecho de cómo empieza la culpa, ¿no? El hecho de que tenemos, socialmente hablando, estamos ubicados en una situación donde cuando la persona internaliza parte de la ley, entonces hay algo de culpa y hablábamos que hay culpa que no necesariamente, o sea, tenemos cierta concepción que la culpa es mala, pero hablábamos que hay algo de la culpa que nos viene a dar conciencia y también hablábamos acerca de la cuestión religiosa respecto de la culpa. Entonces, si no la vieron, vayan a verla. Ahora vamos a seguir con este tema tan central y que es también tan común, podemos decirlo así, en la mayoría de los seres humanos normativos, ¿sí? Porque hablamos que en el caso, por ejemplo, de la em, psicopatía, entonces ahí justamente uno de los elementos que no va a estar es el tema de la culpa. Ahora, vamos a dar un paso respecto de la culpa, que algo que no mencionamos la vez pasada y que es central en cómo entender la culpa, y es respecto de qué hay detrás de esa culpa, ¿sí? Ciertamente, ahora menciono, y como dijimos la vez pasada, hay un tema moral detrás de ello, pero también hay un tema de deseo, es decir, una persona puede llegar a sentirse culpable, ya sea por algo que realizó y entonces hace conciencia y dice, esto que hice no estuvo bien, o ya sea inclusive no algo que realizó, pero sí algo que deseó. Muchas veces la persona eh, va a pensar, va a tener un plan y dentro de ese plan va a captar que hay cosas que salen de la norma y eso lo hará sentir culpable. O sea, la culpa no solamente se tiene de cosas que se realizan, sino también cosas que se fantasean. Y decía yo, detrás de esto también está el deseo, es decir, una persona puede llegar a sentir culpa por desear algo, sea que lo haya cumplido, sea que no lo haya cumplido, pero el simple hecho de desear algo que la persona ubica que está fuera de la norma, eso ya le mueve y entonces le lleva a sentir culpa, ¿sí? Y para eso, evidentemente, se tiene que tener conciencia y se tiene que tener cierta sujeción a la ley social, a la ley cultural, a la ley de una familia, y entonces eso que la persona va a ubicar como, ah, me estoy saliendo de un marco, entonces eso se puede traducir como culpa, pero que en realidad en el fondo es como algo que la persona estaría deseando hacer o que hizo, ¿sí? Y entonces hay ese conflicto entre algo que se decidió hacer y entonces se deviene la culpa, ¿sí? Esto es en el ámbito de la psicología, inclusive del psicoanálisis más bien, y es un mecanismo que aparece mucho. De hecho, también conectándolo con algo que sí dijimos la vez pasada y van a ver cómo va a tomar más sentido, yo les decía que había personas que sentían culpa de que les va bien, ¿sí? De que están de repente disfrutando o de que de repente pasaron un bache, pasaron una situación difícil y se estabilizan y justamente la culpa viene ahí cuando viene la estabilidad, ahí cuando viene el bienestar, ahí justo donde viene algo que parece estar cómodo y bien y acomodado o cuando la persona parece que está disfrutando de algo que le va bien y muchas veces personas ahí justo les viene la culpa, ¿no? Y dicen, es que fulano y es que a tal le pasó y cómo puedo estar yo disfrutando
y sí pensando en alguien más, ¿no? Puede ser alguien cercano, no necesariamente, y cómo yo puedo estar disfrutando si alguien la está pasando tan mal, ¿no? Entonces, justamente tiene que ver con esto, es con el hecho de algo que se está satisfaciendo, ¿sí? Un deseo que se está cumpliendo, que sí se está logrando, y de repente es como, uy, ¿cómo puedo estar logrando algo? ¿Cómo me puede estar yendo bien en algo? Si hay otras personas que le están pasando mal. Entonces, aquí es muy evidente que hay algo, hay un deseo que se está cumpliendo, que se está eh, eh, concretando y que inclusive, o más bien, en esa situación hay culpa, ¿sí? Hay inclusive discursos, digamos, ya en la sociedad que están marcados, donde en el, digámoslo así, en el inconsciente de la sociedad, sin querer, como que se nos ha metido culpa por debajo de muchas cuestiones que pueden llegar a ser cotidianas. Por ejemplo, una frase que es común, ¿no? Decirle a los niños cuando no quieren comer, que les dicen, pero mira, tú tienes el plato lleno de comida, ¿no? Y los niños de África se están muriendo de hambre, ¿no? Es como algo muy, eh, vamos a decirlo así, como muy coloquial, ¿no? Que la gente le dice a los niños pensando en que quieren como vamos a decirlo así, como alentarlos para comer, ¿no? Y procurarles un bien, pero dentro de ese bien, ¿qué hay? Hay coerción, ¿no? Con un discurso de decir, alguien la está pasando mal. Y mira tú, y fíjense que es algo que se le dice a los niños de muy chiquitos, ¿no? O mira cómo tú te estoy trayendo de paseo y tú no disfrutas y fulano, ¿no? Entonces, vamos a ver que en realidad es algo que sutilmente está muy instaurado. Ahora va a haber familias donde va a ser más marcado, va a haber familias donde quizá no sea un método, va a haber sociedades donde va a estar marcado el tema de la culpa, sociedades donde no lo va a estar. Yo les ponía un ejemplo, tocábamos un poco esto que ahora voy a decir, no lo dijimos la semana pasada, respecto del el discurso cristiano, ¿sí? Donde hay un tema de coerción y culpa todo el tiempo, que es lo que va a alimentar la fe cristiana y el hecho de someter a la gente que crea en esa ideología y decíamos que ahí también hay mucho de culpa, pero por ejemplo, ¿no? El hecho de que hay una, fíjense, este discurso de hay una persona que está pagando por tus pecados, ¿no? Y encima la mataron y encima la crucificaron, la hicieron por algo que tú hiciste, ¿no? Entonces, la vez pasada también decíamos que la responsabilidad es la vía adecuada, ¿no? No queremos que haya culpa, queremos que haya responsabilidad. Pero en el momento que yo digo que alguien más está pagando algo que supuestamente, ¿no? Yo hice, entonces ahí no hay reparación, ¿sí? Ahí lo que hay es culpa, porque quien está pagando la penitencia, supuestamente, según este discurso, es otra persona, ¿sí? No la persona misma que está cometiendo. Entonces, fíjense, no importa qué tan buena sea la persona, según este discurso cristiano, siempre va a estar en falta respecto de esa penitencia que está pagando alguien más, ¿no? Siempre. ¿Por qué? Porque ya está, esa persona está sufriendo por los pecados de, ¿no? Entonces, fíjense cómo también sutilmente es es algo que no se puede reparar, ¿sí? Es algo que está ahí y que no hay que hacer mucho. Ni que decir de la cuestión sexual, que también del cristianismo es un acto que dice, bueno, según la perspectiva cristiana, es no hay de otra, ¿sí? Este es un impulso que tiene la persona, en la medida de lo posible, evitarlo, lo mejor es evitarlo, no darle lugar porque es malo, pero si no puedes con ese instinto, bueno, ni modo, pues te casas, ¿no? Esa es la versión cristiana. Entonces, no importa qué tanto la persona intente, ¿sí? Al final, eh, ese aspecto de la vida que desde el judaísmo es visto como algo vital, como algo importante, como algo que puede ser con santidad, pero en el cristianismo ya está, lo van a
se me dio una palabra en hebreo, déjenme pienso cómo sería en español. O sea, lo van a desechar de entrada, ¿no? De entrada ya está mal, ¿sí? Entonces, son aspectos donde la persona, les decía yo, por la cultura y por la crianza y por todos los elementos, va a estar ahí, ¿sí? Ese elemento de ir metiendo, cargando con culpas, ¿sí? Eh, También hay estilos de crianza que son más exigentes, entonces van a generar culpa, quizá en situaciones que no necesariamente ameritan que haya culpa, pero por ejemplo, en una familia específica, quizá si alguien empieza a estudiar más de lo que quizá el resto de la familia estudió y entonces sobresale, o si tiene una economía más fluida que el resto, entonces, pero como tú puedes disfrutar, si el resto de la familia no está en buen estado, ¿no? ¿Cómo tú puedes ir y disfrutar de un viaje si tu primo fulano no está llegando a pagar la renta? Entonces, fíjense cómo es esta cuestión de moralista de que la persona no disfrute. ¿Por qué? Porque alguien más en el mundo lo está pasando peor que él, cuando en realidad es algo que en muchas situaciones la persona ha trabajado para construirlo e inclusive digámoslo, ¿no? Una persona que es pensando en esta situación económica, inclusive alguien que se ganó la lotería. Bueno, también ahí se va a limitar, ¿no? O va a despilfarrar porque justamente hay un tema de culpa. Entonces, al haber culpa, muchas veces también va a haber un tema compulsivo, ¿sí? Entonces, siento culpa por comer, entonces al final termino comiendo compulsivamente. Siento culpa por una persona que siente culpa por estar en una situación específica, pues bueno, eso le va a llevar como compulsivamente, ¿no? Como hay culpa, a hacerlo sin un límite, ¿sí? Para saltarse los límites y justamente va a terminar muchas veces haciendo lo contrario, va a terminar en una situación compulsiva. Y quiero yo aquí, eh, antes de seguir avanzando, traer un ejemplo que justamente nos viene a mostrar la diferencia entre lo que es la responsabilidad y la culpa que aparece en nuestra parasha. Y estaba yo escuchando una clase muy linda, muy interesante acerca de el personaje de Yehudá, ¿sí? Que justamente en esta parasha que nosotros acá en Israel, bueno, ya la terminamos esta semana, la leímos. Y para mencionar el episodio, poner en contexto si alguno no la ha escuchado, si es una historia, una de las fuertes que la Torah nos cuenta acerca de Yehudá, que él, después del episodio de la venta de Yosef, dice que de repente se interrumpe la historia de Yosef y dice que Yehudá se va, se aleja, digamos, del resto de la familia y ahí se casa con una mujer, tiene 3 hijos y casa al mayor de sus hijos con Tamar, una mujer que de hecho era de Canaán y bueno, se casa y entonces el hijo muere y luego el segundo hijo también muere y finalmente él quiere dar, o sea, más bien le dice a Tamar, yo te voy a dar a mi tercer hijo cuando crezca para que te cases con él, pero dice que, o sea, la misma Torah nos dice eh, que Yehuda piensa que quizá es por la mujer que los hijos están muriendo y entonces en realidad es como le dice, bueno, vete a la casa de tu padre y yo te aviso y al final no le avisa nada, ¿no? Entonces Tamar lo que hace es venir y eh, pararse en la calle, ¿no? A manera de prostituta. Y entonces, bueno, Yehuda, que también nos menciona la Torah que, por cierto, había quedado viudo también. Entonces, bueno, la encuentra, va con ella y Tamar en realidad lo que había hecho era que ella quería tener simiente y hace esta especie de, pues, de situación donde ella no muestra en realidad quién es y bueno, les decía yo, es en sí una situación, una historia de las fuertes que nos cuenta la Torah, pero al final resulta que Tamar se embaraza y entonces Yehudá en un principio la condena, ¿no? Que era su nuera, y inclusive es tajante, dice que la quemen, y entonces Tamar, cuando ya la mandan a llamar, ella muestra y dice, bueno, yo estoy, este hijo es de la persona a la que le pertenece este bastón y este manto, ¿no? Y entonces, bueno, ahí Yehuda se da cuenta que en realidad era de él, ¿sí? Porque esa noche que estuvieron juntos, Tamar le dice, bueno, pero dame, ¿qué me vas a dar a cambio? Y él le dice que le va a dar animalitos, ¿no? Como
no son borregos, es bueno, para cierta cantidad de animalitos. Y entonces, al final le dice, bueno, pero dame algo por lo pronto, ¿no? Como en prenda de, y entonces justamente le da estas prendas de él. Y, eh, y bueno, entonces, ¿qué nos dicen los sabios acerca? Al final, Yehuda, él reconoce y dice, sí, dice, esta mujer fue más justa de lo que yo fui. Entonces, ahí es el punto el que quiero tocar acerca de la responsabilidad. Y hay otro episodio más en la situación de Yehuda que tiene que ver con la venta de Yosef. Y es que cuando los hermanos están hablando acerca de que lo quieren matar, hay dos hermanos que, vamos a decir así, levantan la voz. Uno es Reubén, que dice, no, que la sangre de él no venga sobre nosotros, vamos a tirarlo al pozo. Y ahí lo dejamos. También la Torah nos dice que en realidad lo que quería era sacarlo más adelante cuando los hermanos ya no estuvieran, ¿sí? Y rescatarlo y bueno, devolverlo a la casa. Pero resulta que Rubén se desaparece a la mitad de la historia y entonces cuando él vuelve ya no está, ¿no? Y el otro que propone la segunda solución, que no es matarlo, es Yehuda. Y Yehuda dice, vamos a venderlo. Entonces todos los hermanos le hacen caso, ¿sí? Y aceptan y así es como deciden el tema de la venta de Yosef. Entonces nos dicen los sabios que pensando, ¿no? En la grandeza de cada uno de estos, hay mucho que hablar del episodio, no vamos a entrar porque no estoy de la para allá, sino estamos hablando de la culpa, pero aquí vamos a ver algo bien importante, que justamente nos dicen, la Torah viene a relatarnos, y esta es la postura de Chabad, la Torah está escrita para los que se le llama el Beinoni. ¿Qué significa Beinoni? Significa una persona que es intermedia. No es para el tzadik tzadik que ya alcanzó todo y está súper bien reparado, digamos, que ya reparó todo, que ya tiene ese contacto con Akadosh Baruj Hu, del mejor, que no se cae, no se equivoca, cumple la Torah al pie de la letra, ¿sí? Ese sería el tzadik. Y el rasha es una persona que, sí, el malvado, que no le interesa, que no quiere, que desecha, que no está para nada, ¿sí? Y el Beinoni es la persona que está a la mitad, ¿sí? Que ni es el justo, ni es tampoco un, un malvado, sino está ahí, en esa batalla. A veces hace bien, a veces se equivoca, a veces se cae. Nos dice, nos dicen los Rabanim de Chabad, ese es el trabajo del verdadero judío, es el Beinoni, el que está en esa lucha, me caigo, me levanto, me caigo, me levanto. Y justamente lo que nos viene a mostrar en el episodio de los hijos de Jacob, es que ¿por qué no se eligió a Yosef para que, por ejemplo, de él saliese el Mashiach o de ahí viniese el reinado? ¿Por qué no se eligió al hijo que, digamos, era en este sentido el favorito, el predilecto de Jacob, el que lo hizo todo bien, el que fue tzadik, el que supo estar en la tentación, supo seguir adelante y no caerse, y el que sobresalió, que tiene milagros, que Hashem lo ayudó? ¿Por qué el reinado no vino de ese hijo y por qué vino de Yehudá? Cuando la Torá nos deja ver estos dos episodios en este parashá de situaciones muy duras, ¿no? Y podríamos decirlo así, errores grandes que tuvo Yehudá, ¿sí? Uno, que él, en vez de salvar al hermano, en vez de abogar por él, dice, vamos a venderlo. Finalmente, Yosef es vendido, gracias a que eso es lo que Yehuda propone, ¿sí? Nos dicen los sabios, hay varias preguntas de por qué Yehuda se va de la familia, o sea, por qué se aleja, como decíamos en la explicación, por qué se va a otro lugar. Y nos dicen que una de las razones es porque sus hermanos le reclamaron y le dicen la razón por la que la vendimos una vez que Jacob está llorando y está en duelo por su hijo y entonces ahí se arrepienten de lo que pasó. ¿A quién le echan la culpa? Pues al que propuso venderlo, ¿no? ¿Y quién fue? Yehuda. Entonces le dicen, mira, por ti, por tu culpa es que pasó, ¿no? Pero justamente en este personaje que podríamos decir, ¿cómo es posible que se haya equivocado, que haya propuesto vender? Y luego vemos que en la situación de Tamar no es la unión más ideal que nos propone la Torah, ¿sí? Es una unión en realidad problemática de lo que está pasando
y que justamente de ahí, de uno de esos dos niños que nacen de esa unión entre Yehuda y Tamar, que es Pérez, de ahí es que viene la descendencia del Mashiach. Entonces nos dicen, cuando mandan a traer a Tamar, ¿sí? Y Tamar trae los objetos de Yehudá, ¿sí? Ella no viene y lo acusa y dice, es de él, sino ella manda los objetos y le dice, díganle a Yehudá que el dueño de esto es el papá, ¿no? Es de la persona que estoy embarazada. Y entonces ahí Yehuda reconoce, ¿sí? Porque él, para limpiar su nombre, ¿qué pudo haber dicho? Nada, porque Tamar en realidad no dijo de quién es, ¿sí? Tamar solo mandó una señal y dijo, bueno, que él lo diga, ¿sí? Y ahí es donde entra el tema de la responsabilidad. Fíjense cómo es bien importante. Lo que Yehuda nos muestra en este episodio es que él toma responsabilidad de estos dos actos que son demasiado vergonzosos para él, ¿sí? Siendo el hijo de Jacob, siendo uno de los mayores, digámoslo así. Rubén era el hijo mayor, pero él era también, digamos, de los líderes. Y esto es lo que hace, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? Que en todas las situaciones, Yehudá va a asumir su responsabilidad. Y nos dicen, por ese mérito que él reconoce su responsabilidad, ¿sí? Es que él después es elegido para ser el que va a obtener el reinado, ¿sí? El reinado va a venir de él, de los hijos de él, de su simiente, porque la grandeza de él no está puesta en cuántas veces no, o sea, qué tan sadiquera, eh, qué tan intachable era su comportamiento, sino más bien las veces que él supo reconocer que se había equivocado, ¿sí? Y entonces sí, él reconoce y él dice, sí, ese hijo es mío, sí, reconoce en este caso al hijo. Y bueno, ahí él, por supuesto que tiene cosas que pagar al respecto y Hashem sí que hace cuentas y digamos, él termina pagando por cosas respecto de las cosas que hizo, pero él reconoce. Entonces, justamente, digamos, tenemos dos vías, ¿no? La culpa o la responsabilidad. Cuando una persona entonces es capaz de asumir y decir, sí, yo sentí, por ejemplo, celos, yo sentí enojo, yo codicié algo de alguien más o yo me enojé sin tener que haberme enojado, ¿sí? Cuando una persona reconoce que hizo algo que en realidad fue incorrecto, entonces ahí está reparando por la vía correcta. Porque la culpa, decíamos, la culpa solamente la persona la va a cargar y la va a seguir cargando y muchas veces la va a seguir acumulando, pero la culpa al final no va a llevar a una resolución, sino simplemente a, a malestar, ¿sí? Y a malestar que muchas veces va a ir poniendo en el cuerpo y va a ir a generar más y más y más malestar y muchas veces sintomatología que la persona va a ir guardando. Esto también lo hablamos la vez pasada, de ciertos tipos de dolores o situaciones que la persona puede ir cargando, que más bien va a ser por un tema de culpa, que va a estar enquistado, digámoslo así, en el cuerpo. Entonces vemos que el tema de la culpa, por un lado, es algo que no podemos evitar porque una vez que una persona asume cierta normativa, ya sea legal, ya sea familiar, ya sea cultural, entonces la culpa va a ser parte de esa conciencia que la persona dice, aquí me equivoqué, aquí fallé, aquí no hice. Pero la pregunta es, ¿me quedo con la culpa o puedo avanzar con un tema de responsabilidad? Me quedo con la culpa eh, que solamente le va a afectar a la persona para seguir muchas veces rumiando, ¿no? Muchas veces la culpa lo que va a generar es que la persona rumee y vaya cargando esos pensamientos o esas situaciones que vivió, o esas elecciones que tuvo, o si con eso se hace algo más de trabajo, ¿no? Si con eso se asume y entonces se lleva un cambio porque el tema con la responsabilidad es que cuando una persona se hace responsable, ¿no? Eso también compromete a hacer un cambio. Cuando la persona se queda solo en la culpa, es como que siente que la culpa ya es suficiente para pagar y la culpa no necesariamente va a llevar a hacer un cambio, cosa que la responsabilidad sí. Entonces, evidentemente es mucho más económico
vamos a decirlo así psíquicamente, tener culpa que tener responsabilidad, porque la responsabilidad va a comprometer. Y la culpa, pues bueno, sí, se va a estar cargando, va a ser incómoda, va a ser como una piedra debajo del zapato, pero finalmente no va a llevar a cambiar algo en la realidad de la persona, sino simplemente la va a asumir como parte de su vida, como parte de la ecuación o como parte de algo con lo que tiene que seguir cargando. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? Seguimos. Yo, Mora, ¿puedo? Mora, usted dice que Yehuda asistió, perdón, estoy un poco agripada. O sea, fue como con una prostituta. ¿A los hombres se les permite ir con prostitutas? No, yo por eso les decía que es una historia escandalosa que la Torah nos plantea. Y fíjense que inclusive, aunque es escandalosa, no, la Torah no la esconde, ¿no? Y es algo de lo que yo les he hablado muchas veces respecto de los personajes del Tanaj, que el Tanaj nos muestra a los personajes tal y como eran, con virtudes y con errores, ¿sí? Nadie va a quedar exento de todos los personajes del Tanaj, nadie va a quedar exento de al final estar, digámoslo así, bajo la lupa, a diferencia de que la visión que el cristianismo, en el cristianismo o en muchas versiones del cristianismo lo que van a intentar es darle la razón, ¿no? Que el personaje hizo así porque era tan bueno y porque además eso que hizo era bueno y van a intentar, ¿cómo se dice esto? Van a intentar De darle la justificar, razón. Mora. Yo creo que ponerlo como Exacto, un ser superior que no se equivoca, y eso no es exacto, exacto. humano. Justificar y decir todo lo que él hizo está bien porque había un plan divino, ¿no? Y así, bueno, qué fácil. Pero vemos que no, que en el cristianismo, bueno, se van a quedar con esa versión de que ellos fueron todos buenos, ¿no? Es como una cuestión muy polarizada, ¿no? Todos los personajes de lo que ellos le llaman la Biblia, bueno, súper buenos y el resto de la gente, todo lo contrario, ¿no? Desde el judaísmo sabemos que se cuestiona, vamos a decir, no criticar, pero sí se cuestiona las elecciones y también los sabios saben decir, aquí se equivocó. Ahora, no nos olvidemos que era otra época completamente, ¿sí? En la época de la que estamos hablando, era común que los hombres tuvieran más de una mujer y era común que, o sea, eso era la norma social. Lamentablemente, esa era la norma. Actualmente, eh, si en el Tanaj es algo escandaloso, hoy en día, digamos, lo sería más, porque no, definitivamente está prohibido. Es algo que está prohibido. Hay muchos temas en juego de por qué no se podría, pero, y sin embargo, bueno, la historia está ahí, así escandalosa y todo, ahí nos las ponen para enseñarnos que Yehuda él asume, ¿no? Asume el hecho de lo que estaba pasando. Que son seres humanos, Mora, como todos, y se equivocan y nos equivocamos, y venimos a este mundo a hacer esas hermosas reparaciones. Sí, Alicia, adelante, la escuchamos. Una pregunta, Señora, Moray. buenas. Abolió la poligamia, abolió los choles, rabinos de Europa lo abolió la poligamia. Sí, claro, o sea, claro, hay un momento histórico que es el Rabenu Gershon, que en su momento él es el que hace la Takaná y él es el que va a instituir la monogamia y a partir de ahí es que, bueno, por lo menos en el mundo ashkenazí se asume la monogamia, el mundo sefaradí tarda un poco más y ahí ya no está en discusión, ¿no? Pero en realidad, digamos, si somos correctos con la época de lo que se estaba viviendo, en realidad no era algo que estaba prohibido en ese momento para Yehuda. No, no fue eso el acto de lo que, digamos, fue un error. Lo que fue un error es que él, digamos, no sabía quién era la mujer, después la busca y después condena a Tamar, ¿no? Como diciendo, bueno, ella es una mujer que fácil, ¿no? eh, Imagínense el bochorno, ¿no? De repente descubrir que la mujer que él mismo estaba condenando resulta que estaba embarazada de él, ¿no? Entonces,
pero sí, claro, en cierto momento fue, digamos, es una, lo que le llaman takana de Jajamim, que es una prohibición de Jajamim, el hecho de la poligamia. Sí, gracias. ¿Alguien más había abierto su micrófono? Ahí se juntaron los comentarios, adelante. Sí, yo lo he abierto, perdón, Mora, pero la tenía levantada la señora Alma Delia, creo. Alma. Sí. Mora, yo ya le hice mi pregunta, pero puedo hacer otra. Mora, como también lo de Joseph, ¿no? Que así son mucho nuestras familias, que podemos ser envidiosos, ¿no, Mora? Porque toda esta situación llevó a una envidia. Viene de una envidia mal, pues que canalizamos mal, o cómo se puede decir, Mora. O que no debemos de ser así y que debemos de aceptar que somos diferentes dentro de una familia y que unos tienen más posibilidades o más capacidades y aceptarlo y no ser tan envidiosos, ¿no? O como Mora, porque luego a mí me A ver, falla. igual, yo les decía, este episodio es bien fuerte, pero también, por ejemplo, los sabios nos dicen que, o sea, sí que hubo celos de parte de los hermanos, ¿no? Porque, bueno, la Torah también nos dice que se ponen celosos, pero había también un tema espiritual de fondo que quizá no es tan evidente, pero si leemos palabra por palabra, frase por frase, vemos que hay algo que está más de fondo y es que sí hubo un tema de arrebato emocional, vamos a decirlo así. Pero también, acuérdense que en el resto de las historias, los hijos de Abraham, los hijos de Isaac, había un tema que no estaba claro quién iba espiritualmente a seguir la línea, ¿sí? Entonces, aquí hubo varios elementos que sumaron. Fíjense, cada uno tiene su responsabilidad, vamos a ponerlo así. Yosef tiene su responsabilidad porque dicen que él era vanidoso, ¿sí? Y también él iba y contaba cosas a su padre, ¿no? Entonces, ahí está la responsabilidad de Yosef. Está la responsabilidad del propio Jacob, que era el padre, ¿sí? Porque Jacob hacía diferencia, o sea, la Torah nos dice que tenía a su favorito, ¿sí? Y de hecho los sabios nos dicen de una manera muy tajante, y nos dicen, de esta historia aprendemos que los padres tienen que ser parciales con los hijos, no pueden tener preferencia, porque esta historia nos muestra el gran daño que hizo que abiertamente Jacob daba preferencia a Joseph, ¿sí? Ya sea por un tema de que era el hijo de la mujer que él amaba, ya sea porque espiritualmente Jacob veía que Joseph tenía ciertas cualidades que también de él iba a venir un líder, por la razón que sea, espiritual, cariño, emocional, intelectual, pero él mostraba preferencia. Nos dicen los sabios, eso no fue bueno. Y el otro error de Jacob, que también nos dicen los sabios, es porque lo manda, ¿sí? Si ya sabe que los hermanos le tienen coraje, si ya sabe que los hermanos lo rechazan, ¿por qué manda a Yosef a buscar a sus hermanos? ¿Sí? Entonces, ahí está, ya dijimos, la responsabilidad de Yosef, la responsabilidad de Jacob y la responsabilidad de los propios hermanos. Ahora, ¿qué nos dicen los sabios de este acto que ellos hicieron? Nos dicen, ellos realmente pensaban, ¿sí? En el resto de las historias que tenemos de los hermanos de las dos generaciones anteriores, vemos que hay un hermano que no va en el camino de la Torah, ¿sí? Que no está yendo y que se sale y termina siendo desechado. Y ellos aquí tienen dos opciones. O dicen, ok, Joseph es el elegido para continuar la línea espiritual y nosotros quedamos fuera, ¿sí? O que él, por estas malas midot que tiene, de que es chismoso y de que genera rencilla, quizá él es el que no está bien, quizá él es el que espiritualmente está ensuciando la línea de lo que tendría que seguir y entonces nuestro deber es para proteger el legado espiritual, tenemos que dejarlo fuera. ¿Sí? Entonces, sí es cierto que hay celos, pero también hay una cuestión más profunda, porque ellos en sí eran personas espiritualmente hablando, porque imagínense, si hubiese sido solamente un tema de celos, no hubiesen merecido heredar, ¿no? El legado de la Torah y del... No, pero vemos que no, que al final
al final todos reciben, porque nos dice en el fondo, tanto lo que Joseph hacía era para el bien, no solamente era porque, ahora yo uso una palabra fuerte, ¿no? Como llevar chisme, porque al final eso es lo que la Torah nos cuenta. Pero no era porque era chismoso, porque le gustaba hacer chisme, le gustaba el chisme y contar, no, porque él realmente quería que espiritualmente sus hermanos repararan cosas. O sea, todos estaban pensando en términos espirituales, pero al final de cuentas, su, sus cálculos no fueron correctos, ¿sí? Y todos se equivocaron en lo que hicieron y eso llevó a algo que de por sí ya estaba profetizado, que era que tenían que llegar a Egipto. ¿Sí? Entonces, al final, sus errores humanos, su falta de entendimiento de esta situación, igual llevó a algo que ya Hashem había marcado, pero eso no le quita la responsabilidad a cada uno de los personajes de lo que hizo, ¿me entiende? Ok, Entonces, Mora. justamente es lo que queremos ver, que no se trata de, él tuvo la culpa, él tuvo la culpa. ¿Quién tuvo la culpa aquí? No, todos al final tienen su responsabilidad en el asunto y algo que no hicieron de la mejor manera. Mora, Así que bueno. aquí yo ya veo que, bueno, pienso, ¿no? Que mucho tuvo que ver el papá porque lo favoreció con una capa y todos, mi papá le dio la capa a él. Y sus sueños él los manifestaba y decían, pues este como que se siente más. Y, o sea, pienso que sí, mucho tuvo que ver el papá. Cada Esa es uno, la ¿no? verdad. Cada uno, porque también los hermanos al final, o sea, imagínense del coraje que le tienen, piensan Sí, o matarlo, ¿no? O venderlo, que al final tampoco era la vía. Entonces, por eso porque vemos ya que era cada puro personaje celo. tiene, podemos repartir la responsabilidad de cada uno que lo tiene, ¿no? No podemos decir que uno tuvo más que el otro, Pero, sino Mora, cada uno tiene su parte. el papá tuvo que ver mucho porque le hubiera dicho, miren, hijo, nosotros nacimos con diferentes capacidades y diferentes dones. Entonces él es así y ya decirle al hijo, ¿sabes que ya no comentes tanto? Porque yo creo que ya se veían los celos de los demás hermanos, entonces creo que De hecho, Jacob lo tuvo mucho hace, ¿no? crédito. En cierto momento lo reprende y le dice, tú que, o sea, sí, le dicen, cuando le viene a contar los dos sueños, le dice, y como a manera de reprensión, le dice, ¿y tú qué piensas? Que nosotros, que tu madre y yo nos vamos a posternar. Esa es la manera de decirlo, o sea, tú estás diciendo cosas que no van, pero nos dicen los intérpretes que en el fondo él se queda pensando con este sueño y se quizá realmente aquí hay algo espiritual importante. Entonces, repito, no podemos decir que uno tuvo más que el otro, sino todos tienen ahí la parte que le corresponde. ¿Sí? Vamos a escuchar a la señora Alicia. Adelante, señora Alicia. Sí, María, buenas tardes. No recuerdo, si me corrige usted, no recuerdo dónde había visto yo que decía que a los solteros se les permitía ir donde las mujeres, bueno, no tan buenas, para que no cometieran otro tipo de transgresiones. No sé a qué se refería, pero ¿está correcto eso? Bueno, en ese tiempo, como usted dice, No, también eran otras no, circunstancias. no, en ese momento decíamos sí, no era algo prohibido, digamos, no es algo que se permitía, pero hoy en día definitivamente no. Y en ese sentido no habría diferencia. Pero también sabemos que la edad a la que se casaban era una edad temprana. Y también hoy en día en el mundo religioso, hombres y mujeres se casan a una edad temprana, vamos a decirlo también. Pero no habría diferencia entre si es soltero o si es casado. Ahí no habría diferencia. Gracias, Mora. Pero menciona. Ixchel, vamos a escuchar a Ixchel, adelante. Sí, buen día. De lo que estaba hablando antes, creo que ahí el aprendizaje también es el que cómo nos relacionamos y cómo nos enfocamos solo nuestra perspectiva en lo que nosotros estamos viendo de la situación y muchas veces nos aferramos a ese punto de vista y no damos opción a lo que están presentando los demás, a lo que ven los demás. Y por eso sucedió toda esta historia, porque si se hubieran sentado a hablar y a poder dialogar qué era lo que sentía el otro, lo que pensaba el otro, se hubiera, pues, digamos, embellecido la situación, por así decirlo, se hubiera bajado toda esa tensión, pero no se hizo, sino que desde el punto de vista de cada uno tomaron decisiones que no estaban incorrectas, como dice, era la percepción de cada uno
y por eso es que no hay culpas aquí, no hay quién fue el peor o quién fue el mejor, porque desde su perspectiva trabajaron en la manera conforme, como usted dice, en ese momento la ley que estaba. No había todavía Monte Sinaí, no había nada de eso todavía. Entonces, conforme a lo que tenían fue a lo que trabajaron y por eso tomaron todas estas decisiones. Y estaría muy interesante que nosotros como noajidas pudiéramos estudiar más qué fue lo que les hizo actuar de esa manera, porque va muy apegado a nuestras 7 leyes. Entonces, el por qué actuaron de esta manera cada uno de ellos nos daría una visión más a profundidad de esas leyes que nosotros seguimos. Muchas gracias, querida Araganit. Por un comentario. Y sí, ciertamente no se trata de ver aquí quién se equivocó más, ¿no? Sino ver que justamente el punto que queremos resaltar es que cuando se asume, ¿no? Cada uno asume y al final, bueno, vemos que eso da el resultado. Se trata de reparar lo que ya se hizo, ¿no? No de que la persona se quede culpándose de, bueno, porque muchas veces eso es la culpa, ¿no? Quedarse con ese remordimiento, digamos, de por qué fue, por qué actuó así, por qué no intervine, por qué hice, por qué dejé de hacer, pero entonces la persona se queda ahí en el remordimiento y en el sufrimiento y eso no permite que haya un aprendizaje y que haya un cambio y que haya en términos espirituales una reparación. Que cuando la persona sí asume y dice, ok, sí, aquí me equivoqué, esto no estuvo bien, o manejando y volviendo al tema del abanico que puede tener la culpa, ¿no? Aquí no me equivoqué, aquí yo decidí lo que era bueno para mí en este momento y puedo estar disfrutando de algo que me merezco, ¿no? Que muchas veces decíamos la culpa, a veces es eh, la imposibilidad de poder disfrutar de algo bueno, que la persona, ya sea que se lo merece, se lo ganó, lo trabajó, o que Hashem se lo mandó, ¿no? ¿Cuántas veces, fíjense, y esto es bien importante que se lo lleven, cuántas veces no les han pasado cosas buenas que ustedes quizá no aprecian lo suficiente por culpa, ¿no? Y que eso otra vez viene de una herencia del cristianismo, porque es que si yo lo disfruto mucho, ¿no? Es como ya voy a ser orgullosa, ¿no? O sea, si yo, wow, me alegro mucho, ay, qué orgullosa, ¿no? Eso que sepan es herencia del cristianismo, ¿sí? Aunque no haya crecido cristianas, aunque digan, no, yo no crecí, pero es esa flagelación que tiene el cristianismo, ¿no? De no disfrutar, y eso también lo hablábamos la vez pasada. Hashem nos da un mundo para disfrutarlo con sus normas, con sus leyes, pero cuando hay algo que es bueno, disfrutarlo hasta el final, ¿no? O sea, disfrutarlo, aprécialo, conectar con eso que bueno que sí te está pasando, agradecer por eso bueno que sí se tiene. Esa es la manera de reparar, ¿no? No decir, uy, quizá estoy exagerando, ¿no? Sino sí, disfrutar. Bueno, escuchamos así, adelante, sí. Saludos, Mora, y saludos a todas. Sí, estaba ahorita que usted estaba hablando y todas las compañeras estaban dando su opinión. Una de las cosas que a mí me ha costado es eso, la culpa, de muchas cosas. Y ahorita que estaba usted diciendo acerca de que de esos personajes que no fueron personas perfectas, o sea, personas que cometieron errores, pero eso no los hicieron ser personas que no fueran escogidas por Dios, porque ellos cambiaron su forma de hacer las cosas, reconocieron su error y yo creo que es eso de que como cuando estábamos en el cristianismo, solamente mirábamos encimita y nomás nos decían las cosas buenas que habían hecho, pero nunca se resaltaban los errores que ellos ya habían cometido. Entonces eso fue lo que fue metiendo en mi cerebro y estar mirando que esas personas eran como muy perfectas, que no habían cometido ningún error. Y al momento que usted está diciendo todo eso, o sea, voy como concientizando de que nuevamente de todo lo que ustedes nos han hablado siempre, de que nadie en toda la historia
del pueblo judío, o sea, no fueron personas perfectas, cometieron muchos errores. Y digo, ¿por qué tanto me metí tanto esa idea de tanta culpa? Y es por la falta de profundidad en las enseñanzas. Y ustedes nos muestran esa profundidad, esa realidad, porque es mucha fantasía lo que vemos o lo que nos enseñan, de ese anhelo de ser perfectos y que creemos que eso es lo correcto. Esto de gracias, Mara. Y gracias por comentarlo, porque fíjense, aquí lo lindo y lo relevante es que el hecho de que ellos se hayan equivocado, eso no les disminuye la grandeza espiritual que tenían. O sea, tampoco quiero que entonces nos vayamos con un mensaje que no es correcto, no digo por lo que Cindy dijo, sino en general, ¿no? Para puntualizarlo, ¿sí? Que eso no demerita el nivel espiritual tan grandioso que ellos tenían, ¿no? Al contrario, o sea, tenían ese nivel espiritual tan elevado porque supieron reconocer que se equivocaron. En esta parashá no nos los cuentan, pero en la siguiente parashá nos van a decir que de hecho, cuando está pasando todo el episodio que Joseph, digamos así, les está haciendo sufrir, ¿no? Que les hace, vengan y traigan al hermano chico y no sé qué, y vayan. Y ellos dicen pasar esta situación por lo que nosotros le hicimos a nuestro hermano. Entonces, fíjense, ellos sí que reconocen en que se equivocaron. ¿Sí? Em, entonces, el nivel espiritual no está peleado con el hecho de que la persona se pueda equivocar. Y por eso lo vemos que en todos, yo ahora les traje esta historia porque pues es la parashá que estamos leyendo. Pero no importa la parashá a la que nos vayamos hacia adelante, hacia atrás, vamos a ver que el tema de asumir, se me ocurre otro episodio, ¿no? Por ejemplo, cuando los espías que van a ver la tierra, ¿no? Y entonces hablan la Shonara de la tierra de Israel. Y entonces, en el momento que Hashem decide, sí, da castigo. Si Hashem dice, bueno, aquí la verdad que se equivocaron, la hicieron mal y castiga, ¿no? Pero fíjense, en todo caso, cuando Hashem manda un castigo, entonces ya está, ese castigo implica una reparación. Sí, ese castigo es para poder espiritualmente nivelar si es que la persona realmente hizo mucho daño. Entonces, sí es cierto, el mundo, Hashem también lo maneja con un tema de recompensa y castigo, pero a veces ese temor que la persona tiene de recompensa y castigo le puede llevar a estar, ¿cómo decirlo así? Como estar hundido en la culpa, ¿no? Es que hice, no hice, ya está, o sea, si lo hiciste o no hiciste y ya reparaste y por ahí te vino una situación que quizás esto fue un castigo, entonces ya está, o sea, ya el castigo justamente es para limpiar eso, ¿no? Entonces, en todo caso, si la persona dice, bueno, yo me merezco un castigo, ya está, o sea, el castigo en todo caso ya se dio, ¿no? O si Hashem decide, pues ya está, lo mandará, pero eso también va a depender del nivel de conciencia, de arrepentimiento que la persona tenga, pero decíamos, la culpa al final no va a ser una solución, no va a ser algo que la persona le corresponde cargarlo toda la vida. Entonces, ahora sí que me toca puntualizar algo antes de darle la palabra a la señora Alma, que aquí lo complejo es que muchas veces es una cuestión inconsciente, o sea, no es que la persona elige, sí, como quitárselo de encima, no, me quito la culpa o la sigo cargando, sino que muchas veces hay tantos mecanismos que están debajo de que va a hacer que la persona o acumule, o que decíamos en el caso de alguien que para nada tiene culpa, ¿no? Que tampoco es algo eh, positivo. Pero hay muchos elementos inconscientes que a veces están en juego y que, bueno, hacen que la escala de la culpa aumente o disminuya. Adelante, señora Alba, si la escuchamos. Muy bueno y muy interesante el tema. Estaba yo escuchándola a usted que estaba hablando y las compañeras, todo, y sabe que me venía a mí en mi mente, pero ¿cómo destrabar esto? Porque es algo como si ya se queda muy instalado en uno y uno lo trae ya como en automático. O sea, ni siquiera a veces lo piensa uno, ni tiene idea cómo llega eso, pero es como un accionar en automático. Pero yo estaba mirando, no sé si estoy bien,
ahorita de lo que usted estaba hablando, estaba entendiendo que hay una culpa que realmente tiene uno la culpa, ¿no? Como dos cuestiones como lo que hizo Yehuda, ¿verdad? Que lo más interesante de esto, que yo dije, aquí hay muchas perlas escondidas para muchas cosas que uno realmente va cargando a veces en el camino. Y a mí se me vino así porque dije, yo decía, ¿cómo destrabar esta culpa? ¿Cómo trabajarla? ¿Cómo manejarla? Y una forma que es la, cuando uno sí tiene la culpa, no es como evadir la culpa, sino más bien es enfrentar la culpa, ¿verdad? Me hago cargo, me hago responsable de una manera correcta, voy a pasar lo que tenga que pasar, pero es la forma que yo ya no voy a cargar esa culpa, sino que ya la responsabilidad me llevó a otro camino, por así decir, ¿no? Pero hay una culpa que es la que usted hablaba también de que no es que yo hice algo malo, sino hasta porque está uno haciendo, disfrutando algo, no hay un disfrute completo porque en automático, yo así lo entiendo, ¿verdad? No sé si estoy bien. En automático no tiene que, ay, no, pero ¿cómo yo voy a disfrutar si alguien está sufriendo? ¿Cómo yo, por ejemplo, a un ejemplo, toda la familia se va de viaje, se van de vacaciones, ¿no? Y yo me enfermé, ¿no? Que Dios me guarde. O sea, me quedé en casa, por X no pude, y estaba así, pero todos se fueron, lo siento, yo tengo un viaje, tengo mis boletos, ya me voy. Ah, ok, pues ya se quedó uno solito, ¿no? Pero resulta que regresan todos de viaje y todos felices y con fotos y todo. Y uno se alegra y dice, ay, qué bonito, qué bueno que te fue bien. Bueno, llega mi día del día de que yo voy también de vacaciones y ese día alguien se pone malito, lo que sea. Entonces, pero ¿cómo que te vas? Y mira, aquí te necesitamos y que no sé qué. Entonces la persona o uno ya dice, bueno, pues es que ya no puedo hacer nada, ya ni modo, me tengo que ir a mi viaje, en consideración de que me pasó lo mismo y ellos sí se fueron tranquilos y ahora, ¿por qué yo no puedo disfrutar, por ejemplo, digo? Entonces ya se va uno con esa carga, con esa culpa, si es que va uno y si no, porque uno demasiadamente eso lo tiene tan arraigado que hasta te paraliza y no haces nada y al final te quedas, deshaces tu viaje y te quedas porque la culpa estaba encima de ti. Bueno, así yo lo entiendo. Ahorita lo voy entendiendo así. Ahora digo, yo no entiendo mucho cómo es eso de la psicología, que son términos que yo la verdad no manejo, no los entiendo, pero digo, ¿cómo lo trabaja en sí el cerebro? ¿Cómo desinstalar esta idea que ya la traigo una bien añejada? ¿Cómo moverla? O sea, para poder dejarle el paso al equilibrio correcto de que uno tiene que aprender a manejar esto, porque no todo el tiempo uno va a vivir así, pero esto yo lo miro así, en automático en uno. O sea, es como si ya está uno programado, pues, para accionar así. Entonces digo, no, ahorita estoy entendiendo, no, eso no es correcto, eso es culpa. Y esa culpa, ¿cómo la desinstalas? ¿Qué sería apropiado, pues, para hacer, para desinstalar eso? Y para poder entrar a esa parte donde yo puedo disfrutar sin culpa, donde yo puedo mover mi ser yo misma sin culpa, sin sentir ese que porque el otro sufre, yo tengo que sufrir y estar allí, porque si no, yo ya me voy a sentir mal, pues puedo decir hasta qué clase de ser humano soy, que puedo disfrutar cuando otro está sufriendo, ¿no? Yo entiendo que hay límites y que uno sí puede ser ah, decía una vez usted y eso se me quedó. Por ejemplo, puedes leer un Teilín, está a tu alcance, léelo y tranquila y ya, pero a veces lees ese Teilín y todavía hay algo, una resonancia adentro. ¿Cómo mover eso, mi querida? Gracias. Bueno, y bueno, yo creo que muchas se quedaron la vez pasada, ¿no? Con esa pregunta de, bueno, entonces, ¿sí qué hago? ¿No? Que muchas veces lo que queremos es justamente ver algo práctico. Entonces, ciertamente es algo complejo a nivel, digamos, de lo que ya se tiene consciente. Las dos posibilidades ya la dijimos. Una es, y como bien lo resumió la señora Alma, o lo asumo
y digo, aquí sí me toca reparar algo porque sí me equivoqué, la regué, no hice mal, sí dañé, hice, etcétera. Y ahí está la vía de la teshuva, que es el retornar al creador y entonces pedir perdón, en el caso que hay que pedir perdón a alguien o a Hashem o lo que sea, y es la teshuva, esa es la vía, ¿no? Y la otra posición que decíamos es que en realidad ni la debes, ni la temes, ni nada, o sea, simplemente es algo, una carga que te está viniendo, que te está presionando, pero que en realidad la vía, decíamos, sería como la gratitud. Y ahí podemos, bueno, se simplifica mucho y parece estar muy fácil. Pero justamente cuando una persona ya tiene un mecanismo de culpa que está muy arraigado, ahí es donde entra el tema del tratamiento psicológico, porque lo que hacemos es como decir, como ir leyendo la historia de la persona a través de las sesiones, la persona va contando y va hablando y va diciendo, y entonces ahí pueden aparecer episodios donde justamente ahí la culpa está, ¿no? Porque a veces, digamos, la solución, la llave es en dónde de la historia esto se instaura. O sea, qué fue lo que hizo que se instaurara, porque además no todas las personas, como yo les decía, tienen el mismo nivel de culpa. Hay personas que van a padecer más de culpa, hay otras que no tanto, pero en algo de la historia, en algún momento o en diferentes momentos de la historia, algo se sella, ¿sí? Que la persona se hace de la culpa como un mecanismo para poder seguir funcionando. Al final, la culpa es un síntoma. ¿Qué significa un síntoma? Es como, por ejemplo, cuando una persona tiene gripa, ¿no? Y entonces tiene escurrimiento nasal. El escurrimiento nasal no es el problema, sino es más bien la gripa, pero el escurrimiento nasal es el síntoma, es lo que deja ver. Entonces, la culpa es lo que está mostrando que hay algo de fondo, ¿no? Y que no deja, en este caso decíamos, o que la persona disfrute del todo, o que la persona, por errores que comete, se sienta demasiado culpable, ¿no? Entonces son esas dos posibilidades, pero muchas veces, o sea, cuando ya es una cuestión como muy, muy, muy profunda, no hay de otra. Hay que trabajar en la historia de la persona y ver qué está pasando ahí, ¿no? ¿Qué es esa culpa que se está cargando? Y, y bueno, ver dónde tiene que ver. Y otra cosa más que voy a decir, que también muchas veces el sistema, vamos a decirlo así, o eh, el entorno de la persona también va a sumarle. Tomando el ejemplo que la señora Alma pone, ¿no? O sea, por ahí la persona está trabajando la culpa y está, ¿no? Saliendo adelante, pero si tiene alguien encima que le dice, es que tú como tú sí vas a disfrutar, ¿no? Es decir, muchas veces en el tema de la culpa va a haber un verdugo y puede ser un verdugo en el presente o puede ser un verdugo en el pasado, ¿no? ¿Qué es este verdugo? Alguien que le dice y le dice, ¿no? Y entonces ese verdugo va a ir, ¿sí? Haciendo de la culpa, ¿sí? Como algo que se marque, ¿no? Si hay un verdugo en la historia de la persona, entonces es muy probable que ahí haya, haya más que, ¿no? Más material que trabajar. ¿Por qué? Porque hay un verdugo que le está diciendo. Y aunque ese verdugo ya no esté en tiempo presente, también puede ser que fue alguien que señaló tanto que eso se queda, ¿no? Y genera, hace su trabajo, digamos, ¿no? Entonces, bueno, así lo resumiría de manera muy simple porque es complejo. Vamos a escuchar a Ujin y con este comentario nos quedamos. Adelante. Ujin. Muchas gracias, Mora, por la clase. Me encantó porque creo que me identifico como una persona que cuando comete algún error, pues la culpa me sigue y me paraliza para hacer otras cosas. Y me quedo mucho pensando en eso días, sí, muchos días. Entonces, me gustó también entender que creo que parte del castigo que recibimos, o sea, por no haber hecho bien las cosas, ya es suficiente como para seguir todavía sintiéndonos culpables, ¿no? Que hay como una consecuencia de algo que nosotros no hacemos bien, que puede ser como simplemente no haber obtenido lo que queríamos, ¿no? Y eso ya es bastante y es algo doloroso como para poder seguir machacándonos. Entonces, bueno, me gustó saber que no hay que por qué estar sufriendo demasiados días, entender eso, ¿no? Es importante. Y que es bonito también entender que lo que debemos hacer es como
analizar la situación y tratar de actuar de otra manera, que es lo que nos va a llevar a hacer las cosas de manera diferente a como siempre hacíamos. Y que al final eso es el aprendizaje importante que nos tenemos que llevar. Y bueno, eso es mi comentario. Gracias. Comentarlo. Y sí, ¿no? El tema de ya el castigo, digamos, que la persona recibe. La vez pasada también hablábamos algo respecto de esto, ¿no? Que yo les decía que hay personas que inconscientemente se van a castigar porque sienten que necesitan merecer un castigo, ¿no? Y decíamos que hay todo tipo de panoramas que la persona se puede buscar para autocastigarse por eso que no, es pagar esa culpa, ¿no? Y que ahí también hay todo un mundo muy, muy, muy complejo, eh, pero me gustó como lo dijo Wujin, ¿no? Que a veces ya el simple hecho de sufrir la situación en sí misma ya es a veces un pago, ¿no? Que la persona ya está teniendo y que bueno, ya con ese sufrimiento ya es, ¿no? Suficiente, valga la redundancia, pues de decirlo. Bueno, tenemos 3 comentarios más y yo sé que es un tema así como muy amplio, entonces les voy a dar la palabra, pero les pido que sean muy concretas y les la siguiente semana vamos a seguir con la tercera parte y yo creo que la parte final de este tema. Adelante, Ixchel, así como me aparecen Ixchel, Alma Yadira y Ana Gali. Adelante. No, solo para agradecerle, Rabanit, porque pues me voy con que al estar trabajando esta cuestión de la culpa, estoy quitando la idolatría, era algo que no lo había visto desde ese punto de vista, terminando de quitar los vestigios que quedan en mí de todo aquello que viene siendo heredado. Muchas gracias, Rabanit. Gracias por tu comentario. Bendiciones. Adelante, Alma Yadira. Rabarit, buenos días y a todas. Perdón, todavía sigo un poquito mal la garganta. Yo también le quería yo decir que, bueno, uno se siente, bueno, yo cuando platico con las personas, me cuesta un poquito. Aquí como que me siento como en casa, me puedo desplazar más, pero cuando platico con las personas, a veces me cuesta mucho el poder dar lo que yo quiero hacer como una idea, como que la quiero como transmitir y no la puedo hacer. Entonces, a veces yo siento que sufro mucho en esa cuestión porque digo, quise decir esto, pero no lo pude hacer, ¿cómo, no? Y empezaba yo a cuestionarme en el modo de que también no me dejan ni dormir. Entonces me decía mi especialista, mira, vamos a tratar de ver otra vez las caritas, lo que son las emociones, cómo dialogar con las personas, porque me decía tuve como cuatro desencuentros para mí con las personas y no llegamos a un punto donde yo quería yo transmitir. Me decía que a veces hablo muy golpeado y que no, pues que soy muy enojona. Y le dije, no, es que yo no soy enojona, tal vez mi voz es golpeada o tal vez no dije nada. Pero como dice usted, la culpa me genera y había veces que no podía yo ni dormir, estar pensando esa idea. Como un hámster me sentía yo así. Y pues trato de encontrar, digo, bueno, ¿por qué cuando yo platico acá en la comunidad, con las muchachas, puedo sentirme diferente? Y en cuanto aquí, a veces me siento como bloqueada, pero bueno, voy a tratar de hacer eso. Muchas gracias. Y quizá el hecho que usted siente que aquí en este espacio, bueno, hay una escucha que no le juzga o que personas que le aprecian, aunque sea a la distancia, entonces quizá eso también le ayuda a usted a poder expresarse de otra manera, ¿no? Y no desde una cuestión más defensiva, como dice que a veces en el entorno más cercano pasa. Así que bueno, que se mejore pronto, escuchando también que está un poquito enfermo. Gracias. Vamos a escuchar a Nagali. Gracias. Gracias, Morea. Solamente haciendo un análisis, estaba yo leyendo la parasha ayer cuando Rubén sacó cuando Ritka murió, la cama de su padre,
fue hacia no recuerdo cómo le llaman, ajá, hacia la compañera, ¿cómo se le puede decir? No, no quiero utilizar una palabra errónea, pero bueno, a La concubina. ajá, la concubina. Entonces, Rubén sacó la cama de su padre, ¿no? Entonces, al actuar de esa manera, él instantáneamente sintió como esa culpa, ¿no? Aquí nuevamente, esa culpa, pero sin saberlo exactamente, pero la culpa entonces en sí, se puede decir que hay un nivel, ¿no? Hay un nivel donde es buena, hay un nivel donde ya pasa más allá de los límites, ¿no? Se puede decir, y esa sería mi pregunta. Sí, decíamos la vez pasada, de hecho, que la culpa, digamos, bien instalada puede llevar a que la persona reflexione, se cuestione, ¿no? Y que asuma, en el caso de que tenga que asumir algo. Y en el caso de que la persona, digamos, no se halle culpable, entonces decíamos, pues ahí soltarlo, ¿no? En el caso que sí se halle culpable, entonces, bueno, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer para reparar eso que hice? Y en el caso que no se haya culpable, que si no más bien es alguien más que le está causando la culpa o es una culpa que es innecesaria, pues entonces en ese caso es como, vamos a decirlo de una manera sencilla, ¿eh? No digo que sea tan sencillo, pero sacudírsela, ¿no? O sea, está bien, o sea, no es, esta culpa no tiene lugar, no, realmente no es que hice algo malo o no le hice daño a nadie. Me la están queriendo cargar o yo solo me la estoy queriendo cargar, pero no tiene lugar de ser, entonces Y, se, ya está, y soltarla, sería ¿no? parte de la teshuvá, o sea, como esa misma culpa también sirve como parte de nuestra teshuvá, cuando es con moderación, se puede decir. Sí, porque inclusive vamos a decirlo así, que dentro de los pasos de la Teshuvá, el primero dice es que la persona se lamente, ¿no? De haber hecho lo que hizo. Entonces, aquí, o sea, sí es decir, wow, me equivoqué y que sienta, vamos a decirlo así, o tristeza o desagrado o esa Arrepentimiento. sensación de no tuve que haberlo hecho. ¿Cómo? Exacto, una Arrepentimiento. sensación de no tuve que haberlo hecho, pero con la palabra arrepentimiento me arrepiento. Sí, sí, arrepentimiento, pero sí, la palabra correcta es arrepentimiento, pero ¿qué pasa? Que a veces como que lamentablemente, ¿no? El arrepentimiento es como muchas personas también lo toman a la ligera, ¿no? Como, ya me arrepentí, ya no lo vuelvo a hacer, ¿no? Pero es real, el arrepentimiento tiene que ser real, de decir, realmente lamento, ¿no? Eso es lo que la alhaja nos dice, la persona tiene que lamentarse de haber hecho lo que hizo. Entonces, o sea, es un real arrepentimiento y ya de ahí seguir con los siguientes pasos y entonces ya está, ¿no? Así es como se repara. Si la persona completa la cadena de la teshuvá, ya está, ¿no? Entonces, por eso justamente, o sea, habiendo el mecanismo de teshuvá es donde no entra ni siquiera, pero lo más mínimo, el hecho de que alguien más pueda pagar la culpa por, ¿no? Entonces, eh, refiriéndose a otra persona. Y en la época que había los korbanot, que había los sacrificios, sí se llevaba un animalito, pero al final era la persona que lo pagaba con su dinero. Tenía que observarlo en el momento que lo entregaba, tenía que mirarlo a los ojos y decir, este animal está muriendo, pero, o sea, era algo donde realmente la persona asumía parte de ese mecanismo de me equivoqué y ahora tengo que pagar con algo eso que yo hice, ¿no? Pero ese a otro nivel. Bueno. ¿Puedo hacer Eh, la última pregunta? Que sí, se está nos bien. comentó una vez en una clase, qué tan verdadero es esto de que, en una clase de Teshuva, qué tan verdadero es esto de que en el momento que, yo se lo digo porque yo lo planteé así y ha sido un mecanismo muy hermoso para poder soltar la culpa, que en el momento que Hashem nos está escuchando, en ese momento Él tiene que llegar a contraerse con cada ser humano para lograr, como quien dice, ay, pues para perdonarnos, para estar, como para perdonarnos a nosotros y nosotros nos acerquemos a Él, porque de alguna otra manera, como una situación de no haber esa manera de acercarse. Entonces, en el momento que Él se contrae y Él nos perdona, en ese momento hubo una frase que comentaron que era, o sea, si Él, que es el Todopoderoso, hace eso para perdonarte, o sea, ¿por qué tú no te perdonas? Y se los comparto porque fue algo que a mí, wow.
me ha gustado muchísimo y siento que me ha funcionado porque yo como todas, un sentimiento de culpa muy terrible que me estaba destruyéndome a mí misma, muy, muy, muy fuerte. Perdón, gracias. Sí, muy, muy lindo el comentario y sí, es correcto. Gracias por mencionarlo. Bueno, entonces nos encontramos la siguiente. Ah, no, perdón. Ya les estaré avisando con la señora Alma porque ahora me estoy recordando la siguiente semana no voy a poder. Pero bueno, nos encontramos para la siguiente, ¿sí? Besrat Hashem. Y bueno, todo lo mejor. Bendiciones para todas y que tengan sigan teniendo un excelente séptimo y bueno, la siguiente nos encontramos. Hasta luego. Muchas gracias, Ravani. Gracias, Feliz Nora. Hanukkah. Hasta luego. Feliz Feliz Hanukkah. Hanukkah. Feliz Hanukkah. Gracias. Feliz Hanukkah, chao a todos. Shalom para todos. Chao, shalom. Gracias, Mora. Buena semana. Gracias, hermosísima clase.